Un millonario entra a un restaurante de lujo para celebrar su compromiso y queda paralizado al ver a la mesera embarazada que lo atiende. Es ella, la mujer que destruyó por orgullo, ahora cargando a su hijo en el vientre. El salón del restaurante Palazzo di Cristallo brillaba como un sueño hecho realidad. Las lámparas de cristal reflejaban destellos dorados sobre los manteles de seda blanca, mientras el murmullo elegante de los comensales creaba una sinfonía de prosperidad. Sebastián Morales ajustó el nudo de su corbata italiana, respiró profundo y tomó la mano de su prometida, Vanessa, quien lucía un vestido rojo que costaba más que el salario anual de cualquier trabajador común. «Este lugar es perfecto para celebrar nuestro compromiso, mi amor», dijo Vanessa, acariciando el anillo de diamantes que brillaba en su dedo. 3 quilates, como debe ser. Sebastián sonrió con esa seguridad que solo el dinero puede comprar. A sus 38 años, había construido un imperio inmobiliario que le permitía codearse con la élite. Trajes de diseñador, relojes suizos, autos de lujo. Había dejado atrás su pasado de clase media como quien abandona ropa vieja en un contenedor de basura. «Solo lo mejor para ti», respondió, besando su mano con teatralidad. El maitre los guió hacia una mesa junto al ventanal, desde donde se apreciaba la ciudad iluminada como un mar de estrellas. Sebastián se acomodó en la silla de terciopelo, disfrutando la sensación de poder que le producía estar en ese lugar. Aquí no entraba cualquiera. Aquí solo llegaban los que habían triunfado. Y entonces la vio. Caminaba entre las mesas con pasos cuidadosos, balanceando una bandeja con copas de vino. Llevaba el uniforme gris y negro del personal de servicio. El cabello recogido en una cola de caballo simple, sin maquillaje. Pero no fue eso lo que hizo que el corazón de Sebastián se detuviera en seco. Fue el vientre abultado bajo el delantal. Fue la forma en que ella mantenía una mano protectora sobre su abdomen mientras servía. Fue el reconocimiento instantáneo que atravesó su pecho como un cuchillo al rojo vivo. Catalina. Su Catalina. No, ya no era suya. Hacía 3 años que había firmado los papeles de divorcio con la misma frialdad con la que se cierra un negocio fallido. Hacía 3 años que la había sacado de su vida porque ella no encajaba en su nuevo mundo. Hacía 3 años que le había dicho, frente a sus socios en una cena de negocios, que se avergonzaba de tener una esposa que trabajaba como maestra de escuela pública. «Eres un lastre para mi imagen», le había dicho esa noche, con el veneno del orgullo envenenando cada palabra. «No puedo presentarte en mis círculos. No sabes hablar de inversiones. No conoces marcas de lujo. No entiendes mi mundo. Necesito a alguien a mi altura». Catalina había llorado en silencio mientras él le extendía los papeles del divorcio. No peleó, no gritó. Solo firmó con manos temblorosas y se fue de su vida, llevándose únicamente su ropa y su dignidad hecha pedazos. Y ahora estaba aquí, embarazada, sirviendo mesas en el restaurante donde él celebraba su nuevo compromiso. El universo tenía un sentido del humor cruel. «Mi amor, ¿estás bien?». La voz de Vanessa lo sacó del shock. «Te pusiste pálido». Sebastián no podía apartar la mirada. Catalina se acercaba a su sección, tomando órdenes de una pareja mayor en la mesa contigua. Se movía con gracia a pesar del embarazo, con esa dulzura natural que alguna vez lo había enamorado, antes de que el dinero lo transformara en alguien que no reconocía frente al espejo. «Estoy bien», mintió, aflojando el cuello de su camisa que de pronto parecía estrangularlo. Pero no estaba bien, porque Catalina acababa de levantar la vista y sus ojos se encontraron. El tiempo se detuvo. En esos ojos castaños que conocía tan bien, Sebastián no encontró odio, ni siquiera sorpresa, solo una tristeza tan profunda que parecía un pozo sin fondo. Y algo más, algo que lo hizo sentir pequeño a pesar de su traje de $3,000 y su reloj Rolex. Dignidad. Catalina sostuvo su mirada por 3 segundos que parecieron 3 eternidades. Luego, con la profesionalidad de quien ha aprendido a tragar dolor con una sonrisa, se acercó a su mesa. «Buenas noches». Su voz era la misma, pero había algo quebrado en ella. «Bienvenidos al Palazzo di Cristallo. Mi nombre es Catalina y seré su mesera esta noche. ¿Puedo ofrecerles algo de beber mientras revisan el menú?». Vanessa ni siquiera la miró. Estaba demasiado ocupada revisando su teléfono, probablemente subiendo fotos de su anillo a las redes sociales. «Champagne Dom Perignon», ordenó Sebastián, y su propia voz le sonó extraña,
como si viniera de muy lejos. La botella completa. Catalina anotó en su libreta sin mirarlo a los ojos. Su mano temblaba ligeramente. Excelente elección, señor. ¿Algo más? ¿Algo más? Las palabras resonaron en la mente de Sebastián como una burla. Quería preguntarle tantas cosas. ¿De quién era ese bebé? ¿Cuánto tiempo tenía de embarazo? ¿Por qué trabajaba aquí, cargando bandejas pesadas en su estado? ¿Dónde estaba el padre de esa criatura? Pero sobre todo, quería preguntarle, ¿por qué verla así le dolía más que cualquier golpe que hubiera recibido en su vida? No, es todo por ahora, respondió con sequedad, intentando recuperar su máscara de indiferencia. Catalina asintió y se dio la vuelta. Pero en ese momento, algo se cayó de su delantal. Una pequeña ecografía en blanco y negro. La imagen de un bebé flotando en el útero, con su fecha impresa en la esquina. Sebastián se agachó instintivamente para recogerla antes de que Catalina pudiera hacerlo. Sus dedos rozaron el papel brillante. 6 meses de gestación. Sus ojos volaron hacia ella, hacia su vientre, hacia sus manos protectoras sobre ese bebé que crecía dentro. Hizo las cuentas mentales. 6 meses atrás. No era posible. 3 años desde el divorcio, pero 7 meses desde aquella noche. Aquella maldita noche en la que, borracho y nostálgico después de una fiesta de negocios vacía, había buscado a Catalina. La había encontrado en su pequeño departamento, todavía usando su vieja pijama de franela, todavía conservando esa calidez que su mundo frío había perdido. Se habían acostado juntos. Una noche de debilidad. Una noche en la que él había sentido, por unas horas, que volvía a ser humano. A la mañana siguiente, había salido de allí sin despedirse, bloqueando su número, prometiéndose nunca más caer en esa debilidad. Y ahora, esto es suyo. Extendió la ecografía con mano temblorosa. Catalina la tomó rápidamente, guardándola en su delantal como quien esconde un tesoro. Sus ojos brillaban, pero no de lágrimas, de algo más fuerte, de determinación. Gracias, señor. Enseguida regresó con su champán, y se alejó, caminando entre las mesas con la cabeza en alto, el vientre prominente, la dignidad intacta. Sebastián se quedó clavado en su silla, el mundo girando a su alrededor como un carrusel descontrolado. ¿La conoces? La voz de Vanessa tenía un filo peligroso. No, mintió, y la mentira le supo a ceniza. Solo me pareció conocida. Pero mientras decía eso, observaba a Catalina en la barra, preparando su orden. Otro mesero, un joven de nombre Ricardo según su placa, se le acercó con preocupación. «Cata, ya te dije que no deberías cargar cosas pesadas. Déjame ayudarte con esa botella». «Estoy bien, Ricky. Puedo hacerlo. Estás en el 6º mes. El doctor dijo que debes cuidarte. El doctor también dijo que debo pagar la renta y las citas prenatales», respondió ella con una sonrisa triste. «Y eso requiere trabajar». La conversación llegó clara hasta donde Sebastián estaba sentado. Y cada palabra fue como un golpe en el estómago. Vanessa siguió su mirada y frunció el ceño. ¿Por qué ese lugar contrata mujeres embarazadas? Es poco profesional. Dan mala imagen. Sebastián no respondió. No podía. Porque acababa de ver algo que hizo que su mundo de cristal se agrietara. Catalina regresaba con su champán, caminando con cuidado. Y en ese momento, una clienta en la mesa de al lado se levantó bruscamente, sin mirar. Su bolso golpeó la bandeja de Catalina. Todo sucedió en cámara lenta. La botella de $1000 voló por el aire. Catalina intentó atraparla, pero su equilibrio, alterado por el embarazo, falló. Cayó. No al suelo, sino de rodillas, protegiendo su vientre con ambos brazos mientras la botella se estrellaba contra el piso de mármol, con un estruendo que hizo que todo el restaurante se detuviera. El silencio fue sepulcral, y entonces la voz del gerente cortó el aire como un látigo. «Catalina, eso sale de tu sueldo, $1500. ¿Tienes idea de lo que cuesta esa botella?» Sebastián se puso de pie sin pensarlo. Su corazón latía con violencia. Catalina seguía de rodillas, rodeada de vidrios rotos y champán derramado. Sus ojos estaban cerrados, las manos sobre su vientre, susurrando algo que sonaba como una oración silenciosa. «¿Está bien el bebé?», preguntó Ricardo, ayudándola a levantarse con cuidado. «¿Sientes algo extraño?» «Estoy bien»,
murmuró ella, pero había lágrimas corriendo por sus mejillas. El bebé está bien. El gerente se acercó como un buitre. $1,500, Catalina. De tu sueldo. Y es tu segunda falta este mes. Una más y estás despedida. Señor Domínguez, por favor. La voz de Catalina se quebró. No fue mi culpa. La señora no miró cuando se levantó. Yo solo... No me interesa. Tú eres responsable de lo que cargas. Sebastián observaba la escena como si fuera un espectador fuera de su propio cuerpo. Veía a Catalina, de pie entre los vidrios rotos, con el uniforme salpicado de champán, el vientre abultado, las manos temblorosas. Esta era la mujer que alguna vez lo había amado incondicionalmente. La mujer que cocinaba su comida favorita después de días difíciles. La mujer que lo abrazaba cuando las pesadillas lo despertaban. La mujer a quien él había mirado a los ojos y llamado lastre. Y ahora cargaba un bebé en su vientre. Un bebé que, si las fechas eran correctas, no podía ser. Pero la duda era una serpiente enroscada en su pecho, apretando, ahogando. Vanessa lo jaló de la manga. Sebastián, vámonos. Este lugar es un desastre. Iremos a otro restaurante. Pero él no podía moverse. No podía apartar los ojos de Catalina, quien ahora se agachaba con dificultad para recoger los vidrios, protegiendo su vientre, las lágrimas cayendo sobre sus manos cortadas. Y entonces, en medio del silencio cruel del restaurante elegante, Catalina levantó la vista y sus ojos encontraron los de Sebastián una vez más. No había súplica en ellos. No había esperanza. Solo una pregunta silenciosa que lo atravesó como una flecha. ¿Vale la pena tu mundo de cristal si está construido sobre corazones rotos? Sebastián apartó la mirada primero, como siempre, y mientras Vanessa lo arrastraba hacia la salida, él escuchó la voz de Ricardo consolando a Catalina. Vamos, Cata, te ayudo a limpiar. No llores. Todo va a estar bien. No, Ricky, respondió ella con voz rota. Ya nada está bien. Y Sebastián salió del restaurante con esas palabras resonando en sus oídos, sin saber que acababa de comenzar el capítulo más doloroso de su vida, sin saber que el destino tenía planes que ninguna cantidad de dinero podría comprar, sin saber que esa noche, mientras él dormía en su penthouse de lujo, Catalina estaría despierta, acariciando su vientre, susurrando a su bebé. No te preocupes, mi amor. Tu mamá va a ser suficiente para los dos. No necesitamos a nadie que se avergüence de nosotros. Y el bebé pateó, como si entendiera, como si le dijera, lo sé, mamá, sé que me amas. Porque el amor verdadero no necesita palacios de cristal. Solo necesita corazones que no se quiebren ante las tormentas. Y el corazón de Catalina, aunque golpeado, seguía latiendo, más fuerte que nunca. Sebastián no durmió esa noche, ni la siguiente, ni la que vino después. Se quedaba despierto en su penthouse de 200 metros cuadrados, con vista a la ciudad que había conquistado, pero sintiéndose más vacío que cuando vivía en un departamento de una habitación. El whisky se había convertido en su compañero nocturno, pero ni siquiera el alcohol más caro podía borrar la imagen de Catalina de rodillas, protegiendo su vientre entre los vidrios rotos. Vanessa había notado su distracción. «¿Qué te pasa últimamente?», preguntó una mañana mientras desayunaban en la terraza. «Estás ausente. Ni siquiera has revisado los detalles de la boda». «Trabajo», mintió, removiendo su café sin probarlo. «Tengo un negocio complicado». «Siempre tienes negocios complicados y nunca te afectan así». Vanessa entrecerró los ojos. «¿Tiene que ver con esa mesera del otro día?» «¿Qué mesera?» «No me hagas la tonta, Sebastián. La embarazada. Te quedaste viéndola como si hubieras visto un fantasma. No sé de qué hablas». Pero Vanessa no era tonta. Había llegado a donde estaba siendo observadora, calculadora. Era hija de un empresario importante, acostumbrada a leer a las personas como si fueran contratos de negocios. «Está bien», dijo con una sonrisa fría. «Guarda tus secretos. Pero recuerda que nuestra boda es en 2 meses. Y no tolero escándalos». Sebastián asintió en silencio, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Estaba haciendo cálculos. 7 meses atrás, aquella noche, los 6 meses de embarazo de Catalina. Las fechas coincidían con precisión matemática, pero eso no significaba nada, se decía a sí mismo. Catalina pudo haber estado con alguien más. Había pasado mucho tiempo desde el divorcio. Era hermosa, amable. Cualquier hombre habría sido afortunado de... El pensamiento lo llenó de una furia irracional.
La idea de Catalina con otro hombre le revolvía el estómago de una manera que no tenía derecho a sentir. Él la había dejado. Él la había humillado. Él había firmado esos papeles sin mirar atrás. ¿Qué derecho tenía ahora de sentir celos? Pero lo sentía, como fuego líquido corriendo por sus venas. Durante los días siguientes, Sebastián se descubrió haciendo algo que nunca imaginó: investigando a Catalina. Contrató a un investigador privado, justificándolo como curiosidad empresarial. Las palabras sonaban huecas incluso en su propia mente. El informe llegó 3 días después. Sebastián lo leyó en su oficina, con las manos temblando. Informe confidencial. Catalina Reyes. Situación laboral actual. Trabaja como mesera en Palazzo di Cristallo desde hace 4 meses. Salario mínimo más propinas, sin contrato fijo. Turnos de 8 horas, 6 días a la semana. Situación habitacional. Renta una habitación en un edificio antiguo en el barrio de San Miguel. Comparte baño y cocina con otros inquilinos. Renta mensual, equivalente al 60% de su salario. Situación médica. Embarazo de 6 meses. Asiste a clínica pública para controles prenatales. Ha faltado a 2 citas por falta de recursos para el transporte. Vida personal. No se le conoce pareja actual. Vive sola. Mantiene contacto frecuente con su madre, quien está enferma y vive en otra ciudad. Envía dinero cuando puede. Educación previa. Dejó su trabajo como maestra hace 3 meses debido a complicaciones del embarazo. No ha podido reincorporarse. Observaciones adicionales. La señorita Reyes presenta un perfil de esfuerzo extremo y aislamiento social. No frecuenta lugares de entretenimiento. No tiene actividad en redes sociales desde hace 1 año. Vida dedicada exclusivamente al trabajo y preparación para la maternidad. Sebastián dejó caer el informe sobre su escritorio de caoba importada. Catalina estaba viviendo en una habitación rentada, trabajando hasta el agotamiento, faltando a sus citas médicas por falta de dinero, sola, completamente sola. Mientras él vivía en un penthouse con jacuzzi privado y closet del tamaño de un departamento completo. La culpa era un animal con garras, arañando su pecho desde dentro. Pero la duda era peor. ¿Era su hijo? La pregunta lo perseguía como una sombra. Y había una sola manera de saberlo con certeza. Esa noche, Sebastián hizo algo que no había hecho en años. Condujo hasta el barrio de San Miguel. Las calles eran estrechas, las banquetas agrietadas, los edificios despintados, un mundo completamente diferente al suyo. Encontró el edificio de Catalina fácilmente, un lugar de 3 pisos con fachada gris y ropa tendida en los balcones. Estacionó su auto de lujo frente a la entrada, ignorando las miradas de los vecinos. No subió, no tocó su puerta. Solo se quedó allí, sentado en su auto, observando las ventanas iluminadas, preguntándose cuál sería la suya. Y entonces la vio. Salió del edificio con bolsas de supermercado en las manos, caminando con dificultad por el peso del embarazo y las compras. No llevaba el uniforme del restaurante, solo un vestido sencillo y gastado, sandalias viejas, el cabello recogido en una trenza simple. Se veía exhausta, pero también hermosa, con esa belleza que viene de la fortaleza interior, del tipo que ninguna cirugía estética puede comprar. Sebastián salió del auto antes de poder detenerse. Catalina. Ella se detuvo en seco. Las bolsas casi se le caen de las manos. Lentamente, muy lentamente, se giró para enfrentarlo. Sus ojos se encontraron por segunda vez en una semana, y el mundo volvió a detenerse. ¿Qué haces aquí? Su voz era plana, cuidadosa, como quien habla con un extraño peligroso. Sebastián no tenía respuesta preparada. Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Catalina, por favor. ¿Por favor? Algo se rompió en su voz. ¿Ahora dices por favor? Después de 3 años de silencio. Después de verme en ese restaurante y salir como si fuera basura. No fue así. ¿No? Catalina dio un paso hacia él, y Sebastián pudo ver que estaba temblando. Entonces, ¿cómo fue, Sebastián? ¿Cómo se supone que me sentí al verte celebrar tu compromiso mientras yo cargaba tu champán? Las palabras cayeron como piedras. Tu champán. Tú, como si él fuera su dueño, su señor, su juez. Lo siento. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Catalina se rió. Fue un sonido amargo,
roto, sin humor. ¿Lo sientes? ¿Sientes qué exactamente? ¿Sientes haberme dicho que era un lastre? ¿Sientes haberme humillado frente a tus amigos? ¿Sientes haber firmado el divorcio como quien cancela una suscripción de revista? Cada pregunta era una puñalada, y Sebastián las recibió todas porque las merecía. Siento todo, susurró. Todo. Pues tus disculpas llegan 3 años tarde. Catalina intentó pasar junto a él, pero Sebastián la detuvo, no tocándola, solo bloqueando su camino. Ese bebé, las palabras se atoraron en su garganta. ¿De quién es? El silencio que siguió fue tan profundo que Sebastián pudo escuchar su propio corazón latiendo. Catalina lo miró directamente a los ojos, y lo que vio allí hizo que algo se quebrara dentro de ella. ¿En serio? Su voz era un susurro herido. ¿Eso es lo que viniste a preguntar? Necesito saber. ¿Necesitas saber? Catalina dejó caer las bolsas de compras al suelo. ¿Tienes idea de lo que yo necesito, Sebastián? ¿Tienes la más mínima idea? Catalina. Necesito dormir sin llorar. Necesito comer algo más que sopa instantánea. Necesito no cargar bandejas pesadas con 6 meses de embarazo porque no tengo otra opción. Las lágrimas corrían libremente ahora. Necesito que mi cuerpo deje de doler. Necesito poder pagar las citas con el doctor sin decidir entre eso o la renta. Cada palabra era un grito desgarrador. Y Sebastián no tenía respuesta. ¿Y sabes qué más necesito? Catalina se acercó a él colocando una mano sobre su vientre. Necesito proteger a este bebé de un mundo que me enseñó que el amor se termina cuando dejas de ser conveniente. Necesito darle algo mejor de lo que yo tuve. Si es mío, empezó Sebastián. ¿Si es tuyo qué? Lo interrumpió ella. ¿Vas a dejar a tu prometida? ¿Vas a cancelar tu boda perfecta? ¿Vas a renunciar a tu vida de lujo para cambiar pañales y levantarte a las 3 de la mañana? Sebastián abrió la boca, pero no salió nada, porque ambos sabían la respuesta. Eso pensé. Catalina recogió sus bolsas con movimientos cansados. Vete, Sebastián. Vuelve a tu mundo de cristal. Olvida que me viste. Olvida que existo. No puedo. Sí puedes. Ya lo hiciste antes. Se dio la vuelta para entrar al edificio. Catalina, espera. Sebastián sacó su billetera con manos temblorosas. Déjame ayudarte. Dinero. Puedo darte dinero para... Lo que sucedió después fue algo que Sebastián jamás olvidaría. Catalina se giró tan rápido que casi pierde el equilibrio. Sus ojos brillaban con una furia que él nunca había visto en ella. ¿Dinero? Su voz era peligrosamente baja. ¿Crees que esto se arregla con dinero? No quise decir. Siempre fue el dinero contigo, ¿verdad? Catalina se rió con amargura. El dinero te dio poder. El dinero te dio estatus. El dinero te convirtió en alguien que no reconozco. ¿Y ahora crees que puedes comprar tu culpa con billetes? Solo quiero ayudar. No necesito tu ayuda, gritó ella, y varios vecinos asomaron la cabeza por las ventanas. Necesitaba un esposo que me amara cuando no tenía nada. Necesitaba un hombre que no se avergonzara de mí. Necesitaba que alguien me eligiera aunque no usara vestidos de diseñador. Las palabras resonaron en la calle vacía como campanas. Pero ese hombre murió, continuó Catalina, más calmada pero infinitamente más triste. Murió el día que tu cuenta bancaria llegó a 6 cifras. Y yo hice mi duelo. Lloré por 3 años a un hombre que ya no existe. ¿Todavía soy yo? No, ella negó con la cabeza. El Sebastián que amé habría entrado a ese restaurante y me habría abrazado sin importarle quién estaba mirando. El Sebastián que amé habría preguntado si estaba bien. No de quién era el bebé. El Sebastián que amé... Su voz se quebró. No habría dejado que me arrodillara entre vidrios rotos sin mover un dedo. Cada palabra era verdad, y la verdad dolía más que cualquier mentira. Ese bebé es mío. No fue una pregunta. Sebastián lo sabía. En su corazón siempre lo había sabido. Lo es, ¿verdad? Catalina permaneció en silencio por un largo momento. Luego, con una dignidad que partía el alma, respondió, «Este bebé es mío, solo mío. Tú renunciaste a cualquier derecho aquella noche que saliste de mi departamento sin despedirte. Aquella noche que me bloqueaste como si fuera una molestia. Aquella noche que decidiste que tu reputación era más importante que mi existencia. Catalina, por favor, yo no sabía... ¿No sabías qué? ¿Que las acciones tienen consecuencias? ¿Que los cuerpos generan vida?» Colocó ambas manos sobre su vientre.
Este bebé merece más que un padre que aparece por culpa. Merece amor incondicional. Y eso es algo que tú ya no sabes dar. Sebastián sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Déjame al menos ayudar económicamente. No. La respuesta fue firme. Voy a criarlo yo sola, como he hecho todo desde que me dejaste. Y va a estar bien, porque el dinero no es lo único que necesita un niño. Necesita presencia. Necesita tiempo. Necesita hacia alguien que lo elija todos los días, no solo cuando es conveniente. ¿Y qué le vas a decir cuando pregunte por su padre? La pregunta flotó en el aire como humo. Catalina lo miró con ojos llenos de una tristeza antigua. Le diré la verdad, que su padre era un buen hombre que se perdió en el camino, y que su mamá lo amó lo suficiente por los dos. Se dio la vuelta y comenzó a subir las escaleras del edificio. Sebastián se quedó parado en la calle, con su billetera en la mano, sintiéndose más pobre que nunca en su vida. «¡Catalina!», gritó una última vez. Ella se detuvo en el tercer escalón, sin voltearse. «¿Qué quieres, Sebastián? ¿Que te perdone? ¿Que te diga que todo está bien? ¿Que te alivie la conciencia para que puedas dormir tranquilo? Solo quiero...». No sabía qué quería. O sí lo sabía, pero era imposible. «Quiero volver el tiempo atrás». Catalina finalmente se giró. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su voz era firme. «El tiempo no va hacia atrás, Sebastián, solo hacia adelante. Y yo voy hacia un futuro donde mi hijo tenga todo el amor que su padre no supo dar». Subió el resto de las escaleras sin mirar atrás. Sebastián se quedó allí hasta que la luz de una ventana del tercer piso se encendió. Imaginó a Catalina guardando sus compras, preparándose algo de cenar, acariciando su vientre, hablándole a ese bebé que llevaba dentro. Su bebé, su hijo, un hijo que nunca lo conocería como padre, porque Catalina tenía razón. El Sebastián que pudo haber sido un buen padre había muerto años atrás, ahogado en ambición y vanidad. Y el Sebastián que quedaba no era más que una sombra con traje caro. Subió a su auto y condujo de regreso a su penthouse. Pero cuando llegó, el lugar se sentía más vacío que nunca. Los muebles de diseñador parecían fríos. Las obras de arte en las paredes no tenían significado. El silencio era ensordecedor. Se sirvió un whisky de 30 años. Se sentó frente al ventanal que daba a la ciudad iluminada. Y por primera vez en 3 años, Sebastián Morales lloró. Lloró por la mujer que había perdido. Lloró por el hijo que nunca tendría. Lloró por el hombre en el que se había convertido. Y mientras lloraba, su teléfono sonó. Era Vanessa. «¿Dónde estás? Quedamos de revisar las invitaciones de boda». Sebastián miró el mensaje sin responder. Luego miró su reflejo en el vidrio del ventanal. Y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que ese hombre tenía todo lo que había deseado, excepto lo único que realmente importaba. Pasaron 2 semanas desde aquella confrontación en la calle. 2 semanas en las que Sebastián no durmió más de 3 horas seguidas. 2 semanas en las que cada vez que cerraba los ojos, veía a Catalina de rodillas entre los vidrios rotos. 2 semanas en las que su penthouse de lujo se sentía como una prisión dorada. Vanessa había notado su distancia creciente. Las discusiones se volvieron frecuentes. Ella exigía atención, compromiso, presencia. Él solo podía ofrecer ausencia y whisky. Pero lo que Sebastián no sabía era que el destino estaba tejiendo hilos invisibles que pronto convergerían en un momento que cambiaría todo. Y todo comenzó con Ricardo. El joven mesero que trabajaba junto a Catalina tenía un hermano. Un hermano que trabajaba como chofer privado. Un hermano que, por una de esas coincidencias que parecen escritas por una mano mayor, había sido contratado recientemente por la empresa de Sebastián para transportar a ejecutivos. Su nombre era Miguel, y esa mañana, mientras conducía hacia las oficinas corporativas de Morales Inversiones, Miguel recibió una llamada de su hermano Ricardo. «Miguelito, necesito un favor enorme». La voz de Ricardo sonaba tensa. «¿Qué pasa, hermano?» «Es Catalina, mi compañera del trabajo, la que está embarazada. ¿Te acuerdas que te conté de ella? La que el gerente trata mal». «Sí. ¿Qué pasó?» «Se desmayó esta mañana durante el turno. La llevaron a la clínica pública pero está llena. Necesita ver a un doctor privado urgente, pero no tiene dinero. El bebé...». Ricardo hizo una pausa, su voz quebrándose. «El bebé podría estar en riesgo.
Miguel frenó en un semáforo, su corazón acelerándose. ¿Cuánto necesita? 3.000 pesos para la consulta de emergencia más estudios. Yo junté 1.500, pero me faltan... Te los presto, hermano. Pasa por ellos a mi casa cuando salgas. Eres un ángel, Miguel. Un ángel. Cuando la llamada terminó, Miguel no pudo evitar sentir un peso en el pecho. Había algo en esa historia que le resonaba. Una mujer sola, embarazada, luchando contra el mundo. Como su propia madre había luchado años atrás. Lo que Miguel no sabía era que ese día tendría que llevar a Sebastián Morales a una reunión importante, y que una carpeta olvidada en el asiento trasero abriría una caja de Pandora. Sebastián subió al auto ejecutivo esa tarde con su traje impecable y su rostro demacrado. No había dormido. Otra vez. Las ojeras se escondían mal bajo el maquillaje que Vanessa insistía en que usara para verse presentable. «Buenas tardes, señor Morales», saludó Miguel profesionalmente. «Buenas tardes», respondió Sebastián, sin levantar la vista de su teléfono. El trayecto comenzó en silencio. Sebastián revisaba correos que no leía realmente. Su mente estaba a kilómetros de distancia, en una habitación rentada del barrio de San Miguel, preguntándose si Catalina había comido algo caliente ese día. Fue entonces cuando su teléfono resbaló de sus manos y cayó debajo del asiento. «Maldición», murmuró agachándose para buscarlo. Y fue entonces cuando lo vio. Un folder manila olvidado en el piso del auto. Abierto. Con papeles dispersos. Sebastián tomó su teléfono, pero algo en uno de esos papeles llamó su atención. Un nombre. Catalina Reyes. Su corazón se detuvo. Con manos temblorosas, tomó el papel. Era un recibo médico. Una factura de la Clínica Santa María por servicios de emergencia obstétrica. Fecha. Hoy. Monto. 3.000 pesos. Pagado por Ricardo Mendoza. Las palabras se volvieron borrosas. Sebastián leyó y releyó el documento, su cerebro intentando procesar lo que veía. «Señor, ¿se encuentra bien?» La voz de Miguel llegó desde el frente. «Este papel...» Sebastián levantó el recibo con mano temblorosa. «¿De dónde salió?» Miguel miró por el espejo retrovisor y su rostro palideció. «Yo... Lo siento, señor. Es de mi hermano. Debe haberse caído de mi mochila. Yo... ¿Catalina Reyes?», interrumpió Sebastián. «¿Conoces a Catalina Reyes?» El silencio que siguió fue denso. Miguel tragó saliva, sus manos apretando el volante. «Mi hermano trabaja con ella, en el Palazzo di Cristallo. Ella tuvo una emergencia hoy». Cada palabra cayó sobre Sebastián como un martillo. «¿Qué tipo de emergencia? No sé si deba...» «Dime». El grito salió antes de que pudiera contenerse. Miguel respiró profundo. Se desmayó durante su turno. Llevaba 2 días sin comer bien, según me contó mi hermano. Trabajó 8 horas con fiebre porque no puede faltar o la despiden. El bebé... Hizo una pausa. Los doctores dijeron que el bebé está sufriendo. Desnutrición. Estrés extremo. Si sigue así... No terminó la frase. No hacía falta. Sebastián sintió como si alguien le hubiera vaciado los pulmones de aire. ¿Dónde está ahora? En la Clínica Santa María. Mi hermano pagó la consulta de emergencia, pero ella necesita reposo. 2 semanas mínimo. Pero si no trabaja... No cobra, terminó Sebastián, la realidad golpeándolo como una ola. Exacto. El auto siguió avanzando, pero Sebastián ya no estaba realmente allí. Estaba en una clínica, imaginando a Catalina en una camilla, con monitores conectados a su vientre, escuchando el latido del corazón de su hijo. Su hijo, que estaba sufriendo, por su culpa. «Cancela mi reunión», ordenó de repente. «Señor, que canceles mi reunión. Llévame a la Clínica Santa María. Ahora». Miguel lo miró por el espejo retrovisor, sorprendido. «¿Está seguro?» «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida». Mientras el auto cambiaba de ruta, Sebastián marcó el número de Vanessa. Ella contestó al tercer tono. «¿Dónde estás? Quedamos de ver el menú del banquete hace 1 hora. Vanessa, necesito decirte algo. Si es otra excusa para no venir, te juro que tengo un hijo. O voy a tener uno. En 3 meses». El silencio del otro lado de la línea fue absoluto. ¿Qué dijiste? Mi ex esposa está embarazada. De 6 meses. El bebé es mío. Y necesito estar allí. ¿Estás bromeando? La voz de Vanessa subió 3 octavas. ¿Me estás diciendo que engañaste a esa...
¿Esa mujer? No la engañé. Estábamos divorciados. Fue antes de conocerte. Pero sí, el bebé es mío. ¿Y apenas ahora me lo dices? 2 meses antes de la boda. Apenas me estoy dando cuenta de muchas cosas. ¿Qué cosas? Sebastián miró por la ventana. La ciudad pasaba borrosa, como había pasado su vida en los últimos años, sin realmente ver nada. Que construí un imperio sobre cimientos de hielo. Que tengo todo y no tengo nada. Que cambié el amor real por una ilusión de éxito. ¿Estás terminando conmigo? La voz de Vanessa era peligrosamente baja. Estoy diciendo que no puedo casarme contigo mientras mi hijo está sufriendo. Mientras la madre de mi hijo trabaja hasta desmayarse porque yo no tuve el valor de hacerme responsable. Eres un cobarde, siseó ella. Un cobarde patético. ¿Sabes lo que esto significa para mi reputación? ¿Para la de mi familia? Lo sé, y lo siento. Pero nada. Esto no ha terminado, Sebastián. Mi padre no va a dejar que me humilles así. Vas a pagar muy caro esto. La llamada terminó, y Sebastián sintió, por primera vez en años, que había hecho algo correcto. El auto se detuvo frente a la Clínica Santa María. Era un edificio modesto, pintado de blanco, con jardines pequeños pero bien cuidados. Nada que ver con los hospitales privados de élite que Sebastián frecuentaba. Miguel se giró desde el asiento del conductor. ¿De verdad es usted el padre? Sebastián asintió en silencio. ¿Y apenas ahora viene? La pregunta no tenía juicio, solo curiosidad genuina. Soy un idiota, respondió Sebastián simplemente. Un idiota que despertó demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, dijo Miguel, y había algo en su voz que sonaba a experiencia propia. Mi padre nos abandonó cuando éramos niños. Mi madre nos crió sola, trabajando 3 empleos. Y cuando él volvió, años después, arrepentido, ella le dio una oportunidad. ¿Y qué pasó? Que construyeron algo nuevo. No era lo mismo que antes, pero era real. Era honesto. Miguel sonrió tristemente. No todos merecen segundas oportunidades, pero los que verdaderamente cambian. Eso sí. Sebastián abrió la puerta del auto, pero antes de salir, se giró. Gracias por llevarme aquí y por pagarle a tu hermano por ayudar a Catalina. No tiene que agradecer. Solo sea el hombre que ese bebé necesita que sea. Sebastián entró a la clínica con piernas que temblaban. Preguntó en recepción. Habitación 304, tercer piso. Subió las escaleras porque no quería esperar el elevador. Cada escalón era un latido. Cada latido era una oración que no sabía formular. Cuando llegó al tercer piso, vio a Ricardo sentado en una banca del pasillo. El joven mesero levantó la vista y sus ojos se abrieron con sorpresa. «Señor Morales, ¿qué hace usted aquí? Vine por Catalina». «¿Cómo está?» Ricardo se puso de pie, su expresión cambiando de sorpresa a algo parecido a la desconfianza. «¿La conoce?» «Soy...» Sebastián tragó saliva. «Soy el padre del bebé». Ricardo lo miró como si le hubiera dicho que era extraterrestre. «¿Usted es el que la dejó? ¿El que se avergonzaba de ella?» Cada palabra fue un golpe. «Sí», admitió Sebastián. «Ese soy yo». «Entonces váyase». Ricardo dio un paso adelante, protector. «Ella no necesita más dolor ahora. Solo quiero saber si está bien. ¿Ahora le importa? ¿Después de dejarla sola durante 6 meses? ¿Después de verla caer con su bebé en el vientre y no mover un dedo?» Había furia en la voz de Ricardo, pero también dolor. «Catalina es la mejor persona que conozco. Trabaja enferma. Sonríe aunque le duela todo. Comparte su comida cuando casi no tiene para ella. Y usted la tiró como basura. Lo sé. ¿Lo sabe? ¿Y eso es suficiente?» «No». Sebastián sintió lágrimas quemando sus ojos. «No es suficiente. Nada de lo que haga será suficiente. Pero necesito intentarlo. Necesito...» La puerta de la habitación 304 se abrió, y Catalina apareció en el umbral. Estaba en bata de hospital, pálida, con una vía intravenosa conectada a su brazo. Pero se mantenía de pie, con una mano sobre su vientre, los ojos cansados pero firmes. «Sebastián», dijo, y su voz era tan suave que dolía. «¿Qué haces aquí?» Los ojos de ambos se encontraron, y el mundo, una vez más, se detuvo. Pero esta vez, algo era diferente, porque en los ojos de Sebastián, por primera vez, Catalina no vio culpa. Vio arrepentimiento verdadero, y en los ojos de Catalina,
Sebastián no vio rechazo. Vio cansancio. El tipo de cansancio que viene de cargar el mundo sobre los hombros durante demasiado tiempo. Vine a hacerme cargo, dijo Sebastián, y las palabras salieron rotas. De todo. De ti. Del bebé. De mi responsabilidad. De mi error. De todo. Es demasiado tarde para eso. Lo sé. Pero necesito intentarlo de todos modos. Catalina cerró los ojos, las lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando estoy en el fondo? ¿Por qué? Sebastián buscó las palabras, pero no las encontró en su vocabulario de hombre de negocios. Porque no puedo vivir sabiendo que mi hijo está sufriendo. Porque no puedo dormir sabiendo que trabajas hasta desmayarte. Porque me di cuenta de que perdí lo único real que tuve en mi vida. Ricardo observaba la escena en silencio, su expresión suavizándose lentamente. Catalina abrió los ojos. No necesito tu lástima, Sebastián. No es lástima. Es... ¿Qué es? ¿Culpa? ¿Obligación? ¿Miedo a quedar mal ante la sociedad? Es amor. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Amor que nunca se fue. Amor que enterré bajo dinero y orgullo. Amor que no supe proteger. El silencio que siguió fue eterno, hasta que Catalina habló con voz quebrada. El amor no es suficiente cuando no viene acompañado de acciones. Entonces déjame demostrarte con acciones. Déjame pagar tus citas médicas. Déjame asegurarme de que no tengas que trabajar así. ¿Déjame qué? ¿Comprar tu tranquilidad? Catalina negó con la cabeza. No funciona así. Entonces dime cómo funciona. Dime qué necesitas. Dime cómo puedo enmendar esto. Catalina lo miró por un largo momento. Luego, colocando una mano sobre su vientre, dijo algo que cambió todo. Necesito saber si vas a estar aquí cuando deje de ser conveniente. Cuando el bebé llore toda la noche. Cuando tu reputación se vea afectada. Cuando tus amigos ricos te juzguen por tener un hijo con una mesera. Necesito saber si vas a elegir a este bebé. O a tu mundo de cristal. La pregunta flotó en el aire como una profecía. Y Sebastián supo que su respuesta definiría no solo su futuro, sino el hombre en el que se convertiría. La pregunta de Catalina quedó suspendida en el aire como un veredicto. Sebastián abrió la boca para responder, pero las palabras se atascaron en su garganta, porque por primera vez en su vida entendió que las promesas vacías ya no servían. Que el dinero no compraría su camino de regreso, que necesitaba algo que había olvidado cómo dar. ¿Verdad? No lo sé, admitió finalmente, y la honestidad dolió más que cualquier mentira. No sé si seré suficiente. No sé si podré cambiar realmente, pero quiero intentarlo. Catalina estudió su rostro durante un largo momento. Había algo diferente en él. Las líneas de arrogancia que habían definido su expresión durante años se habían suavizado, reemplazadas por algo que parecía vulnerabilidad genuina. Las palabras son fáciles, Sebastián, dijo ella, su mano acariciando su vientre. Mi bebé necesita más que intenciones. Nuestro bebé, corrigió él suavemente. No, la voz de Catalina fue firme. Todavía no has ganado ese derecho. El golpe fue certero. Sebastián asintió, tragando el dolor que merecía sentir. Ricardo, que había permanecido en silencio observando el intercambio, se acercó a Catalina con cuidado. Cata, necesitas descansar. El doctor dijo que... Estoy bien, Ricky. Intentó sonreír, pero la sonrisa se quebró a medio camino. No estás bien. Ricardo la tomó suavemente del brazo. Y está bien no estar bien, pero tienes que cuidarte. Por el bebé. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. La puerta del pasillo se abrió y entró una mujer mayor, de cabello gris recogido en un moño, rostro amable marcado por años de trabajo. Llevaba un sobre manila en las manos y sus ojos buscaron a Catalina inmediatamente. ¿Catalina Reyes?, preguntó con voz suave. Sí, soy yo, respondió Catalina confundida. Me llamo Elena. Elena Fuentes. La mujer se acercó con pasos cuidadosos. Trabajo en el Departamento de Recursos Humanos del Palazzo di Cristallo. Necesito hablar contigo. El estómago de Catalina se contrajo. Sabía lo que venía. El despido. La tercera falta. El fin de su única fuente de ingresos. Señora, yo puedo explicar lo del desmayo. No vine por eso. Elena interrumpió suavemente. Vine porque hay algo que necesitas saber. Algo que todos necesitan saber.
Abrió el sobre y sacó varios documentos, recibos, grabaciones de audio, mensajes impresos. «Llevo 3 años trabajando en ese restaurante», comenzó Elena, su voz temblando ligeramente. «Y durante esos 3 años he visto al señor Domínguez hacer cosas terribles, robar propinas de los meseros, cobrar de sus sueldos por errores que no cometieron, obligar a mujeres embarazadas a trabajar en condiciones peligrosas». Catalina palideció. «¿Por qué me cuenta esto? Porque hoy, cuando te desmayaste, algo se rompió dentro de mí». Elena tenía lágrimas en los ojos. «Te vi caer. Vi cómo te protegiste el vientre antes de preocuparte por ti misma. Y vi cómo ese hombre, ese monstruo, solo pensó en culparte. Señora Elena, dejé mi trabajo», continuó ella. «Hoy mismo. Presenté mi renuncia. Y antes de irme, imprimí todo. Cada registro falso. Cada descuento ilegal. Cada abuso documentado». Extendió el sobre a Catalina. «Y ahora, con tu permiso, voy a enviarlo a las autoridades laborales». El silencio en el pasillo era absoluto. Sebastián observaba la escena como si estuviera viendo una obra de teatro donde cada actor conocía su papel excepto él. Elena, esta mujer desconocida, había arriesgado su empleo por hacer lo correcto, por proteger a Catalina, sin esperar nada a cambio, sin sermones, solo acción pura impulsada por bondad. «¿Por qué hace esto por mí?», susurró Catalina. «Porque hace 30 años yo era tú», respondió Elena, su voz quebrándose. «Embarazada, sola, trabajando hasta caer. Y nadie me defendió. Nadie dio la cara por mí. Y eso me destruyó durante años». Tomó la mano de Catalina. «Pero tú tienes algo que yo perdí. Tienes dignidad, tienes fuerza, y mereces que alguien luche por ti como nadie luchó por mí». Catalina comenzó a llorar. No con sollozos dramáticos, sino con esas lágrimas silenciosas que vienen del alma cuando la bondad inesperada rompe las defensas. Ricardo se limpió los ojos discretamente. Y Sebastián sintió algo que no había sentido en años, vergüenza verdadera, porque esta mujer, esta extraña, había hecho en un día lo que él no había hecho en 6 meses, proteger a Catalina sin esperar nada a cambio. «Gracias», murmuró Catalina, abrazando a Elena. «Gracias, gracias, gracias. No me agradezcas todavía». Elena sonrió a través de sus lágrimas. «Porque cuando esas autoridades vean esto, el señor Domínguez va a pagar, y tú vas a recibir cada peso que te robó». Fue en ese momento cuando el teléfono de Sebastián comenzó a vibrar. 1, 2, 3 veces. Mensajes entrando en cascada. Los ignoró al principio, pero cuando llegó el 10º mensaje, algo le dijo que mirara. Eran de socios, de clientes, de contactos de negocios. Todos decían lo mismo. ¿Es verdad lo que está diciendo Vanessa en redes sociales? Con manos temblorosas, Sebastián abrió Instagram, y su mundo se derrumbó. Vanessa había publicado una foto de ellos juntos, tachada con una X roja. El texto era veneno puro. Alerta. Sebastián Morales, exitoso empresario. Es un fraude. Me dejó 2 meses antes de nuestra boda porque tiene un hijo secreto con su ex esposa, una mesera. Embarazó a una mujer, la abandonó y ahora juega al padre arrepentido. Señoras, tengan cuidado con los hombres que construyen imperios sobre mentiras. La publicación tenía 50.000 me gusta. Y subiendo. Los comentarios eran despiadados. ¡Qué asco de hombre! Los ricos creen que pueden hacer lo que quieren. Esa pobre mujer merece mejor. Karma es real. Sebastián sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Su reputación, su imagen, todo por lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado, destruido, en una sola publicación. Ricardo, que había visto su expresión, se asomó a la pantalla. «¡Wow!», murmuró. «Eso se está haciendo viral». Catalina también vio, y para sorpresa de Sebastián, no había satisfacción en su rostro, solo tristeza. «¿Esto es lo que querías?», preguntó Sebastián, su voz rota. «¿Verme destruido?». «No», respondió ella simplemente. «Nunca quise esto. Solo quería que me vieras como ser humano». «Pues felicidades. Ahora todo el mundo me ve como el monstruo que fui». «No eres un monstruo», intervino Elena suavemente. «Los monstruos no sienten arrepentimiento. Los monstruos no vienen a hospitales a pedir perdón». ¿Y qué soy entonces?».
Eres un hombre que cometió errores terribles, dijo Catalina colocando una mano sobre su vientre. Y ahora tienes que decidir si esos errores te definen, o si lo que haces ahora te define. El teléfono de Sebastián no dejaba de vibrar. Más mensajes, más noticias. Su socio principal acababa de cancelar un contrato de millones. 2 inversores retiraron su confianza. Un periódico de negocios pedía declaraciones. Su imperio se desmoronaba, y lo único que podía pensar era en las palabras de Catalina. ¿Te definen tus errores o lo que haces ahora? Sebastián miró su teléfono. Luego miró a Catalina. Luego al teléfono otra vez. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Apagó el teléfono, lo metió en su bolsillo, y se arrodilló frente a Catalina. Perdí mi reputación, dijo, su voz clara y firme. Perdí contratos, perdí socios, y probablemente voy a perder mucho más. Pero si tengo que elegir entre ese mundo y estar aquí, en este pasillo, eligiendo a mi hijo, elijo esto. Catalina lo miró con ojos muy abiertos. Sebastián, no te estoy pidiendo que me perdones, continuó él. No te estoy pidiendo que volvamos a estar juntos. Solo te estoy pidiendo que me dejes ser el padre que debí ser desde el principio. Que me dejes demostrarte con hechos, no con palabras, que puedo cambiar. ¿Y tu empresa? ¿Tu vida? Se puede reconstruir una empresa. Sebastián tomó su mano con cuidado. No se puede recuperar el tiempo perdido con un hijo. Ricardo silbó bajito. Eso sí que no me lo esperaba. Elena sonreía con lágrimas en los ojos. Hay esperanza para ti después de todo, muchacho. Catalina miraba a Sebastián como si lo viera por primera vez, o como si viera finalmente al hombre que había amado años atrás, el que existía antes de que el dinero lo cambiara. No será fácil, advirtió ella. Lo sé. Voy a desconfiar de ti por mucho tiempo. Lo merezco. Y si lastimas a mi bebé de alguna manera, nuestro bebé, corrigió Sebastián suavemente. Y no lo haré. Te lo juro. Catalina respiró profundo. Y entonces, con voz temblorosa dijo, está bien, una oportunidad. Pero a la primera señal de que esto es solo culpa pasajera. No lo es, interrumpió él. Te lo voy a demostrar cada día. En ese momento, el bebé pateó. Fuerte. Catalina ahogó un grito, llevando su mano al vientre. Y Sebastián, con permiso silencioso en los ojos de ella, colocó su mano donde había estado la de Catalina. Sintió la patada, sintió la vida, sintió a su hijo, y lloró. Lloró como no había llorado en años, por todo lo perdido, por todo lo encontrado, por la oportunidad que no merecía pero que el destino misteriosamente le estaba dando. Ricardo y Elena se alejaron discretamente, dándoles privacidad. Y en ese pasillo de hospital, con el mundo de Sebastián, desmoronándose afuera pero reconstruyéndose adentro, padre e hijo se conocieron por primera vez. A través de una mano sobre un vientre abultado, a través de una patada que decía, aquí estoy, a través de un momento que ninguna cantidad de dinero podría haber comprado, porque las cosas verdaderamente valiosas nunca están en venta, solo se entregan, cuando los corazones están listos para recibirlas. 3 semanas habían pasado desde aquel día en el hospital, 3 semanas que cambiaron todo. Sebastián cumplió su palabra de maneras que nadie esperaba. Vendió su penthouse de lujo y compró un departamento modesto de 2 habitaciones en un barrio tranquilo. No por imagen, no por publicidad, sino porque necesitaba aprender a vivir con menos para poder dar más. Su empresa atravesaba una crisis profunda. 2 socios principales se retiraron. 3 contratos importantes se cancelaron. Las redes sociales seguían llenas de comentarios despiadados sobre el empresario que abandonó a su hijo. Pero algo extraordinario estaba sucediendo. Los trabajadores de su empresa, aquellos a quienes nunca había prestado atención real, comenzaron a hablar, a contar historias. Historias de cómo Sebastián, en las últimas semanas, había llegado temprano para preguntar por sus familias, de cómo había aumentado salarios sin avisar, de cómo había implementado licencias de paternidad reales, de cómo había bajado de su torre de cristal para convertirse en humano. Un empleado publicó en redes, trabajo para Sebastián Morales desde hace 5 años. El hombre que conocí hace un mes no es el mismo que conocí hace 5 años. Y prefiero 1000 veces al de ahora. El post se viralizó. Luego otro empleado compartió, mi esposa estaba enferma y necesitaba dinero urgente.
El señor Morales me dio un adelanto sin preguntar cuándo lo devolvería. Eso no sale en las noticias, ¿verdad? Y otro. Canceló una junta millonaria para ir al recital escolar de la hija de una secretaria porque los niños solo tienen una infancia. Ese es el Sebastián que conozco ahora. Poco a poco, la narrativa comenzó a cambiar. No porque Sebastián la controlara, sino porque las acciones hablan más fuerte que las palabras. Catalina observaba todo desde la distancia segura de su reposo obligatorio. Ricardo la visitaba diariamente con comida casera. Elena, quien se había convertido en una especie de figura materna, la acompañaba a las citas médicas. Miguel, el chofer, había organizado una colecta entre trabajadores para comprarle artículos para el bebé. Sebastián simplemente aparecía, cada mañana, sin falta. No con regalos costosos, no con promesas vacías, sino con acciones pequeñas y constantes. Llegaba con desayuno caliente, se sentaba en silencio mientras ella comía. Le leía noticias en voz alta porque el doctor había dicho que el estrés era malo para el bebé. Le masajeaba los pies hinchados sin que ella lo pidiera. Y cada noche, antes de irse, colocaba su mano sobre el vientre de Catalina y le hablaba al bebé. «Hola, pequeño, soy tu papá. Sé que no he estado aquí desde el principio, y sé que todavía estoy aprendiendo, pero quiero que sepas algo. Vas a ser amado. Cada día de tu vida, te lo prometo». Al principio, Catalina permanecía tensa durante estos momentos, guardada, protegida, pero lentamente, semana tras semana, algo comenzó a suavizarse dentro de ella. No era perdón completo, todavía no, pero era algo, un inicio, una grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. El verdadero punto de quiebre llegó una tarde lluviosa. Catalina estaba en su departamento cuando escuchó golpes urgentes en la puerta. Abrió con dificultad y encontró a Sebastián completamente empapado, jadeando, con una caja en las manos. «¿Qué pasó?», preguntó alarmada. «Tu madre», dijo él entre respiraciones. «Llamó al hospital preguntando por ti. Está enferma, muy enferma. Necesita venir aquí para tratamiento, pero no tiene dinero para el viaje ni para quedarse». El corazón de Catalina se contrajo. Su madre. La mujer que la había criado sola después de que su padre los abandonara. La mujer que había trabajado hasta destruir su salud para que Catalina pudiera estudiar. «No tengo dinero para traerla». «Ya está en camino», interrumpió Sebastián. «Pagué su boleto. Y renté el departamento de al lado para que se quede allí, cerca de ti, para que puedan cuidarse mutuamente». Catalina lo miró como si hubiera hablado en otro idioma. «¿Hiciste qué? Tu madre necesita estar aquí. Y tú necesitas a tu madre. Especialmente ahora». Abrió la caja que traía. «Y esto es de parte de Elena, Ricardo, Miguel y como 30 personas más de tu restaurante y de mi empresa». Dentro de la caja había ropa de bebé, pañales, biberones, una cuna desmontable, cobijas tejidas a mano, una tarjeta firmada por decenas de personas que decía «Para Catalina y su bebé, porque se necesita una comunidad para criar a un niño». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Catalina sin control. «No entiendo. ¿Por qué harían esto?». «Porque la gente buena cuida a la gente buena», respondió Sebastián simplemente. «Y tú eres de las mejores personas que existen. Solo me tomó demasiado tiempo darme cuenta». Catalina se derrumbó en sus brazos, llorando como no había llorado en meses, años, llorando por todo el dolor acumulado, por todo el miedo, por toda la soledad. Y Sebastián la sostuvo, no con palabras, solo con presencia. Esa noche, mientras ayudaba a acomodar las cosas del bebé, Sebastián dijo algo que cambió todo. «He estado yendo a terapia». Catalina levantó la vista, sorprendida. «¿Terapia?». «Sí, 2 veces por semana. Porque me di cuenta de que no puedo ser el padre que mi hijo necesita si no enfrento al hombre que me convertí». Respiró profundo. «Y estoy aprendiendo cosas duras, sobre cómo el dinero se convirtió en mi identidad, sobre cómo usé el éxito para llenar vacíos que el éxito nunca puede llenar. ¿Y qué más estás aprendiendo? Que el amor no es un sentimiento, es una decisión que se toma cada día». La miró directamente a los ojos. «Y yo te elijo, cada día, no porque sea fácil, no porque me haga sentir bien, sino porque es lo correcto». Catalina sintió algo moverse en su pecho.
algo que había mantenido cerrado bajo llave durante 3 años. Todavía me duele, admitió en voz baja. Lo que dijiste, lo que hiciste, lo sé, y probablemente te dolerá por mucho tiempo. Sebastián tomó su mano. No te pido que olvides, solo te pido que me dejes demostrarte, día tras día, que la persona que te hirió ya no existe, y que el hombre que queda, ese hombre haría cualquier cosa por protegerte. ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa. El bebé pateó en ese momento, como dando su aprobación. Y Catalina, por primera vez en meses, sonrió genuinamente. Está bien, dijo suavemente. Sigamos intentando. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparación. La madre de Catalina llegó. Una mujer pequeña pero fuerte, de mirada sabia y manos cansadas. Cuando Sebastián se presentó, ella lo estudió con ojos que habían visto demasiadas mentiras en la vida como para creer promesas fáciles. «Lastima a mi hija de nuevo», dijo simplemente, «y no habrá cantidad de dinero que te proteja de mí». «No lo haré, señora», respondió Sebastián. «Tiene mi palabra. Las palabras no significan nada. Los hechos sí. Entonces, juzgue mis hechos». Y ella lo hizo, observándolo cada día, viendo cómo llegaba sin falta, cómo ayudaba sin que se lo pidieran, cómo hablaba con el bebé en el vientre como si ya lo conociera. Una tarde, mientras Catalina dormía, la madre de Catalina se sentó junto a Sebastián en la pequeña sala. «¿Sabes por qué mi hija es tan fuerte?», preguntó. «No, señora, porque su padre nos abandonó cuando ella tenía 5 años, y yo le enseñé que el amor verdadero se queda. Incluso cuando es difícil, incluso cuando duele». Lo miró fijamente. «Tú la abandonaste una vez, igual que su padre, por eso te odia tanto confiar de nuevo». «Lo entiendo». «¿De verdad?». La mujer mayor suspiró. «Mi nieta va a nacer pronto, y va a necesitar un padre que se quede, no uno que aparece cuando es conveniente. ¿Eres ese hombre?». Sebastián pensó en su penthouse vendido, en sus contratos perdidos, en su reputación destruida, en todo lo que había sacrificado, y se dio cuenta de que no había sacrificado nada. Solo había dejado ir lo que nunca tuvo valor real. «Sí, señora», respondió con certeza. «Soy ese hombre, o me estoy convirtiendo en él, y no voy a parar de intentarlo». La madre de Catalina asintió lentamente. «Entonces tienes mi bendición. Pero recuerda, las segundas oportunidades no vienen con terceras». 2 semanas después, en una madrugada fría, todo cambió. Catalina despertó con contracciones. El bebé venía, 3 semanas antes de lo esperado, pero venía. Sebastián la llevó al hospital a toda velocidad. Ricardo, Elena y Miguel llegaron poco después. La madre de Catalina no se separó de su lado, y durante 12 horas de labor, Sebastián sostuvo la mano de Catalina. Le limpió el sudor de la frente. Le susurró palabras de aliento. Lloró con ella cuando el dolor era demasiado. Y cuando finalmente, el llanto de un bebé llenó la habitación, Sebastián supo que nada en su vida volvería a ser lo mismo. «Es niña», anunció la doctora, colocando a la pequeña sobre el pecho de Catalina. Una niña, perfecta, diminuta, con los ojos de su madre y, según juraban todos, la nariz de su padre. Catalina lloraba. Sebastián lloraba. Hasta Ricardo lloraba en la esquina del cuarto. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó Sebastián con voz quebrada. Catalina miró a su hija. Luego miró a su madre. Luego a Sebastián. «Esperanza», dijo suavemente. «Se llamará Esperanza», porque eso era lo que esa pequeña criatura representaba. Esperanza de que las personas pueden cambiar. Esperanza de que los errores no definen el futuro. Esperanza de que el amor verdadero, cuando viene acompañado de acción, puede sanar incluso las heridas más profundas. Sebastián tomó a su hija en brazos por primera vez. Y en ese momento, mirando esos ojos recién abiertos, entendió algo fundamental. Había pasado años construyendo un imperio de cristal, pero lo único que realmente importaba cabía en sus brazos y pesaba 3 kilos. «Hola, Esperanza», susurró. «Soy tu papá, y voy a estar aquí, para cada risa, para cada lágrima, para cada paso. Te lo prometo». Y esta vez, fue una promesa que cumpliría, porque finalmente había entendido que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, se mide en momentos como este,
en manos pequeñas aferrándose a tu dedo, en miradas de amor que no necesitan palabras, en la paz que viene de saber que elegiste lo correcto cuando todo el mundo decía que era locura. Meses después, mientras caminaban por el parque con Esperanza en su carriola, Catalina tomó la mano de Sebastián. ¿Sabes qué?, dijo con una sonrisa. ¿Qué? Creo que finalmente te perdoné. Sebastián se detuvo, mirándola con ojos brillantes. ¿De verdad? De verdad. Ella miró a Esperanza, quien dormía pacíficamente. Porque me demostraste que el hombre que me lastimó murió, y el hombre que queda, ese me gusta. Se besaron suavemente, mientras Esperanza dormía bajo el sol de la tarde, y en algún lugar del universo, el destino sonrió. Porque había cumplido su trabajo. Había tomado corazones rotos y los había reconstruido, no como eran antes, sino como algo nuevo, algo más fuerte, algo real.